Dice el refrán. Gracias por vuestra presencia. Buenos días a todos y a todas, como siempre, en la habitual rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Paso a detallarles los asuntos más relevantes que componen el mismo, en concreto 5 de ellos, y el resto, como siempre, lo encuentran en la reseña de prensa que desde hace 2 semanas, más vale tarde que nunca, la tienen ustedes mientras que yo estoy pronunciando estas palabras, con lo cual así facilitamos su trabajo, que también es importante para nosotros y para todo el equipo de prensa de la Presidencia. El primer asunto que quiero trasladarles es la aprobación del convenio que hoy ha formalizado la Junta de Extremadura para poder dar una transferencia específica plurianual a favor de Urbipesa para financiar las actuaciones comprendidas en el área de regeneración y renovación urbana y también rural de distintos municipios de la región. En concreto, se trata de los municipios y ciudades de Mérida, Alburquerque, Badajoz, Don Benito, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Quintana de la Serena, Villanueva de la Serena y Zafra. Esta transferencia que hoy aprueba la Junta de Extremadura a Urbipesa es de 13 millones de euros, de los que el Ministerio de Fomento, el Gobierno de España, asume un 42%, la Junta de Extremadura un 57% y la entidad promotora el 0,39%. Hoy estamos aprobando esta transferencia específica porque previamente, concretamente en octubre del año 18, fuimos capaces de poner en marcha un convenio para poner en funcionamiento el programa de fomento de regeneración y renovación urbana y rural, que es como se denomina esto que estamos aprobando hoy y que forma parte del Plan Estatal de Vivienda 18-22. El programa tiene por objeto la financiación de la realización conjunta de obras de rehabilitación en edificios y viviendas o bien en sustitución de edificios o viviendas demolidas. Se trata de la rehabilitación de 508 viviendas que quedarían repartidas por los municipios que antes les citaba de la siguiente manera: 30 viviendas en Mérida, 20 viviendas en Alburquerque, 90 viviendas en Badajoz, 100 viviendas en Don Benito, 48 en Navalmoral de la Mata, 21 en Plasencia, 50 viviendas en Quintana de la Serena, 74 en Villanueva de la Serena y 75 en la localidad de Zafra. La rehabilitación de 508 inmuebles, y lo más novedoso de esta cuestión que hoy les estoy contando es que por vez primera para la rehabilitación de vivienda se ponen recursos, dineros que no sean solo de la comunidad autónoma, es decir, en este caso del Gobierno de España, del Ministerio de Fomento. De ahí la importancia que en los últimos meses decíamos siempre de la Junta de Extremadura, lo importante y lo necesario que era que se pudiera poner en marcha el Plan Estatal de Vivienda para poner en marcha actuaciones como las que hoy aprueba el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. También hemos autorizado la firma de otro convenio, en este caso entre el Ayuntamiento de Don Benito y la Junta de Extremadura, para proceder a la cesión gratuita de inmuebles para el desarrollo del suelo de carácter industrial en este municipio. En Don Benito, como ocurre en otros muchos municipios de la región, hay una falta de suelo industrial que les permite seguir creciendo y dando, por tanto, respuesta a las demandas industriales que tengan en su municipio. Hoy
Autorizamos la firma de este convenio, dado que nuestra comunidad autónoma, Extremadura, cuenta con terrenos adecuados para ellos en esta localidad, calificados como suelo rústico, dentro de una finca que se denomina La Cañadilla, con una superficie total de 54 hectáreas. En esa finca está ubicado un centro de formación del medio rural de Don Benito, que es de la Junta de Extremadura, y en virtud de este convenio, parte de la misma puede destinarse al desarrollo industrial que necesita, en este caso, la localidad, y que era necesario, por tanto, la suscripción de un convenio para poder autorizarlo. De este convenio de suelo industrial me voy a otros suelos, que son los caminos rurales, que tan importantes son también en nuestro municipio. Y hemos autorizado hoy la contratación de obras de acondicionamiento y mejora de distintos caminos rurales, distintos lotes que ascienden a un total de 3,4 millones de euros. En primer lugar, se trata de la contratación de obras, acondicionamiento y mejora por un importe de más de 2.300.000 euros, cofinanciados en un 75% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y en virtud de esta actuación se mejorarán los caminos de Almoharín a Escurial, más de 1.300.000 euros, camino de Belalcázar en el término municipal de Monterrubio de la Serena, más de 600.000 euros, y el de Torrejón a Casa del Puerto por más de 420.000 euros. En segundo lugar, se trata de la contratación de obras, acondicionamiento y mejora por un importe de más de 1 millón de euros, cofinanciados de nuevo en un 75% por el Fondo FEADER. En virtud de esta contratación se mejorará el camino rural público de Bonal en Llera por más de 240.000 euros, el camino rural público que se denomina La Vereda Colorá en Montijo por más de 190.000 euros, el camino de Montancha en el término municipal de San Pedro de Mérida por más de 200.000 euros y el camino de Membrío en San Vicente de Alcántara por más de 170.000 euros. Y, por último, el camino del Molino en la localidad de Santi Espíritu por más de 250.000 euros. 3 lotes distintos, 3,4 millones de euros de este plan de camino que de manera ininterrumpida hemos venido desarrollando y ejecutando a lo largo de esta legislatura que está a punto de finalizar. Del medio rural me voy a una convocatoria que se hace anualmente, que es importante para muchos ciudadanos, especialmente de las zonas rurales, que se trata de la convocatoria pública para la concesión de subvenciones para la tarjeta SATE, que es la tarjeta del transporte regular de viajeros, que tiene una parte de la misma, una subvención en concreto del 50%, diferentes colectivos de la sociedad, teniendo una gran importancia en las personas mayores y siendo del 100% esa subvención en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género. Saben que a lo largo de la legislatura pues arreglamos el decreto que las regulaba para no molestar mucho a los ciudadanos, que antes tenían que renovarlo cada 6 meses, eso no ocurre ahora. Y esta convocatoria responde a una convocatoria que se hace anualmente y que tiene, en este caso, un presupuesto de 1.599.000 euros para garantizar ese transporte regular de viajeros, esa tarjeta que es importante para aquellos ciudadanos que tienen que desplazarse de una pequeña localidad, por ejemplo, a la cabecera de comarca, porque allí es donde están algunos de los servicios o alguna cuestión que tengan que solucionar, y es, por tanto, importante para muchos ciudadanos las subvenciones de la tarjeta SATE de transporte. Y, en último lugar, y en el apartado de la cultura, no por ello menos importante, la Junta de Extremadura ha dado hoy luz verde a 3 importantes acuerdos para posibilitar que la cultura llegue a cada rincón de esta región, o mejor dicho, la cultura llega a cada rincón de esta región por distintas políticas públicas que tenemos puestas en marcha y programas hace muchísimos años, pero ahora lo que necesita es que esté mejor interconectada y que, por tanto, esa amplia red de bibliotecas que tenemos en Extremadura seamos capaces de interconectarla y seamos capaces, por tanto, de dar mayor accesibilidad a ella a distintos ciudadanos, independientemente de en qué parte del territorio se encuentren. Y eso lo vamos a hacer con un encargo a GEPEZ para la prestación de apoyo a el proyecto de ampliación de la red de bibliotecas de Extremadura, con un importe de más de 420.000 euros, que el objetivo no es otro que la interconexión. Lo que vamos a poner en marcha es la interconexión de los catálogos de las diferentes bibliotecas de Extremadura. De tal manera que, si yo soy socia de la Biblioteca de Badajoz y quiero un libro que está en la Biblioteca Municipal de Jerez de los Caballeros, pues lo voy a poder ver a través del ordenador, porque vamos a interconectar
las bibliotecas de Extremadura. No solo las de la Junta de Extremadura, sino también las bibliotecas municipales. Así que cuando decimos que esta región tiene 453 centros de bibliotecas, entre los que están las bibliotecas y los centros municipales de lectura, y que somos la región con más bibliotecas de este país, eso está muy bien, pero ahora lo tenemos que mejorar y lo tenemos que interconectar. Y eso lo vamos a hacer a través de este encargo que hacemos a AGP. Y, en segundo lugar, aprobamos hoy también, al hilo del anterior, sendos convenios con las diputaciones provinciales. Son convenios que se hacen todos los años con la Diputación de Cáceres y la Diputación de Badajoz y la Junta de Extremadura, donde cada institución ponemos la misma cuantía, en concreto 140.000 euros cada diputación y 140.000 euros la Junta de Extremadura, que nos permite anualmente reponer, mejorar y ampliar y adquirir nuevos fondos bibliográficos en las bibliotecas de Extremadura. Por tanto, nuevos fondos, como siempre hacemos, y además un nuevo proyecto que quiere interconectar las bibliotecas de la región y, por tanto, hacer más accesibles los fondos que hay en distintos centros a los ciudadanos que son usuarios de las bibliotecas de Extremadura. Vale, con esto termino y estoy preparada para las preguntas que quieran realizarme de estos asuntos o de cualquier otra cocina que tengáis por ahí. Las 500 viviendas que se van a reformar, ¿son viviendas que están vacías, que se han recuperado? ¿Qué tipo de viviendas son? Y bueno, supongo que luego la idea es que se adjudiquen a familias que lo necesitan. Son distintas viviendas. Cada una de ellas tiene una situación distinta, por eso no me atrevo a decirte de las 30 que van en Mérida cómo son cada una, ni en qué circunstancias, ni cuándo se van a acometer cada una de ellas, porque hemos de tener en cuenta que estos fondos se van a repartir en 2 anualidades. Por tanto, no estoy en disposición de decirle si las de Mérida, Alburquerque y Badajoz se hacen en el primer año, no tengo esa concreción de la información, pero ahora, desde la consejería competente, en este caso Sanidad, Política Social, le damos ese dato. Pero estamos en el primer paso de transferir los fondos allí y que esto se ponga en marcha. Ha habido, por tanto, que hacer un trabajo previo muy importante, no solo de la firma del convenio con el Ministerio, sino también del análisis del parque de vivienda y, por tanto, el poder concluir que son estas las que necesitan esas, que es por lo que usted me está preguntando. Ha sido un trabajo bastante intenso por parte de la Secretaría General de Vivienda y ahora los compañeros se lo trasladan con mayor detalle del que yo puedo darle en este momento. Sí leo, Isabel, en la reseña que se ha aprobado el decreto del cese de Isabel Moreno Duque como secretaria general del área de vivienda. ¿Algún motivo que sí pueda trascender para esta El motivo es un motivo de felicidad, si me permites que lo denomine así. El motivo es que Maribel Moreno Duque es ahora senadora electa por la provincia de Cáceres, era en concreto la número 2 de la candidatura de los socialistas al Senado, y es incompatible que pueda tomar acta como senadora en las Cortes Generales y ser un alto cargo del Gobierno, porque hay otro nivel de responsabilidad en la Junta de Extremadura que no es incompatible, pero los secretarios generales son alto cargo nombrados por el Consejo de Gobierno, por tanto el mismo órgano que te nombra es el que te debe cesar, y por eso la cesamos hoy y bueno, pues la despedimos con un abrazo por la tarea que ha hecho aquí en la Junta de Extremadura y le deseamos que le vaya muy bien. Sí, buenos días. No sé si la Junta de Extremadura, me imagino que sí, tiene constancia de las reclamaciones que están haciendo algunos opositores de que el pasado fin de semana, en concreto en Badajoz, bueno, denunciaban que había habido problemas en las oposiciones a enfermería. Incluso algunos sindicatos están diciendo de que, bueno, que ha habido hacinamiento, de que el examen empezó más de 1 hora tarde. No sé si tienen constancia desde la Junta esa incidencia. No tengo constancia formal, pero tampoco tengo constancia por ustedes. No he leído nada al respecto, ni he oído nada, a no ser que me haya yo despistado de que haya salido en esta mañana esa denuncia. Sí he escuchado por distintos opositores, porque vivimos y hablamos con la gente, el nivel de dificultad del examen que dicen los propios opositores, pero denuncia formal al respecto no hay ninguna, no ha trasladado ninguna el consejero de Sanidad. En el caso de que la haya, os lo diríamos, pero no hay denuncia.
precisamente con eso que ha comentado de la dificultad, es una queja generalizada por la gente que se presenta. No, pero lo hacen en comparación con otras comunidades autónomas. ¿Hay alguna razón especial para que los exámenes que se hacen en Extremadura sean de más difícil superar? No se lo sé decir. Quiero decir que le he hecho ese comentario porque, pues, de las miles de opositores que hay, pues todos tenemos amigos, conocidos, compañeros, y dice, el examen ha sido muy difícil. Yo creo que todos los exámenes de los que hemos opositado, no veo a nadie que salga de aquí. Qué fácil ha sido, estas oposiciones han sido facilísimas. Da igual de qué se trate, creo yo, por mi experiencia personal. Pero es verdad que sí ha habido ese comentario generalizado. Yo creo que si el nivel de dificultad es mayor a la hora de seleccionar quiénes van a ser los trabajadores públicos y prestadores de los servicios públicos, yo creo que eso malo no es. Ahora ya me estoy echando yo a todos los opositores de enfermería encima probablemente. Yo he sido también opositora y no encuentro que uno puede salir más conforme o menos, pero las oposiciones da igual que sean de maestro, de enfermero, de médico o de psicólogo de la Junta de Extremadura, son muy difíciles y conllevan un trabajo detrás que no se ve probablemente. Pero no sé la razón, ni sé quiénes hacen los exámenes, no tengo ni idea de eso. Pero como todo está con luz y taquígrafos, acordados con los sindicatos y todas estas cosas, cada vez que hay un proceso selectivo en esta administración, pues igual podemos responderle quiénes son los encargados de hacer los exámenes. No tengo ni idea de eso, ni idea. Más cocina. ¿Sí? Ah, vale. Te veía con las cejas así levantadas. Venga, muchas gracias.